Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero que me acompañes a abonar y a darle una mano de gato a esta hermosa planta, una bella clivia. Las clivias son plantas bulbosas que tienen unas flores bellísimas y son consideradas en algunos países como China o Japón verdaderas bellezas bulbosas. Existen solo dos variedades de colores. Conozco la clivia de color naranja y también he visto clivias de color anaranjado amarilloso. Como color amarillo también he visto. Nunca he visto una clivia roja y tampoco una blanca. Pero básicamente la clivia más común es aquella que es de flor naranja y es sencilla. Hoy le vamos a dar una manita de gato para ver si podemos hacer que esta clivia florezca. Las clivias son plantas que florecen solo una vez al año. Para que tenga unas bellas flores, te recomiendo hacer mi rutina de abono. Vamos a quitar estos hierbajos que están quitándole energía a esta hermosa y bella planta. Recuerda que también puedes quitar aquellas hojas que ya estén secas o que estén secándose de esta manera. Y algo que también te recomiendo hacer es cortar las hojas secas. Para cortar las hojas secas de las clivias te tengo un super tip. Cuando tengas una hoja seca como esta, lo que puedes hacer es recortar de esta manera para que la clivia no se vea fea. Cortamos de esta manera como si la clivia terminara en punta y eso hace que se siga viendo muy bonita. Y de esta manera te puedes deshacer de las puntas secas. Las puntas secas es algo muy común en las clivias, no te preocupes por eso. Es normal ya que ellas pues van envejeciendo las hojas y se nos ponen feitas, pero de esta manera cortando las puntas se pueden ver mucho mejor. También aquellas puntas que estén rotas o que hayan terminado, que no estén terminadas en forma triangular, las puedes arreglar de esta manera. Y mira qué bonita nos ha quedado nuestra clivia. Este es un bulbo bastante grande. Recuerda que las clivias les gustan las macetas grandes conforme van creciendo. Ahora te voy a enseñar cómo abonar esta belleza para que tenga una hermosa floración. Para abonar una bella clivia, no te olvides de colocarle polvo enraizante. Te voy a poner polvito enraizante que tengo por aquí. Este es polvito de Fax enraizante, así es como se llama. Lo consigues en Home Depot y es de un bote rojo. Esto es, ¿para qué, Chuyito? Pues para que las raíces crezcan más. Recuerda que estamos estimulando la floración de esta hermosa y bella clivia. A las clivias les encanta, queridos amigos, el abono de borrego. Ya me han comentado si puede ser de vaca, si puede ser de caballo. No, amigos. Si van a usar abono de caballo o de vaca, recuerden que es un abono que tenemos que fermentar mezclándolo con tierra y esperar más o menos unos 3 meses para que se le quite, ¿qué, Chuyito? Pues la acidez, ya que el abono de borrego es muy apto para las plantas, pero el abono de caballo, el abono de vaca, pues es más fuerte y puede lastimar tus hermosas plantas. Y no queremos eso, ¿verdad, queridos amigos? Vamos a seguir de esta manera limpiando la clivia. Ya he colocado abono de borrego y ahora lo que voy a hacer es que, Chuyito, pues vamos a revolver muy bien para que esta clivia se alimente. Las clivias suelen florecer una vez que ya se establecieron en nuestro jardín. No es bueno estarlas trasplantando todo el tiempo. No, ellas se trasplantan por lo menos una vez, más o menos hasta cada 2 años. No es una planta que vayas a trasplantar mucho. Ellas les gusta que la raíz crezca mucho antes de florecer. Y también necesitan llegar a la adultez. Para florecer vamos a utilizar un triple 17. Aquí tengo abono triple 17 y vamos a colocar unas cuantas bolitas alrededor de la maceta, siempre intentando que no queden al centro porque pueden pudrir la planta. También le voy a aplicar un abono para rosas. Este contiene mucho potasio, lo que va a hacer que tengamos una buena floración. La clivia es una planta que puedes tener a sol directo sin ningún problema. Sobre todo en jardines donde hay arbolitos, donde hay pasto, pues le va muy bien. Si tienes un jardín donde no tienes pasto, sino que solamente tengas, por ejemplo, concreto, lo mejor es que la resguardes un poco en una sombra ligera. La clivia necesita mucha luminosidad, pero puede quemarse por las altas temperaturas del sol. Recuerda siempre eso.
Sobre los riegos podemos decir que las clivias se pueden llegar a regar hasta una vez por semana. Resisten muy bien la sequedad y la falta de riego. Yo voy a regar esta clivia más o menos la estoy regando una vez por semana y con eso le basta a ella. Mira qué bonita se ha puesto. Con estos cuidados seguramente que florecerá. Una muy buena iluminación hará que florezca. Muchas personas las tienen en sus balcones, las tienen también en lugares como por ejemplo lo que son las cocheras. Es una planta maravillosa y si le llegas a dar tiempo se hacen unos bulbos enormes. Las clivias sí que son plantas especiales. No te olvides tampoco de que le gusta que le mojen las hojas, queridos amigos. Puedes llegar de esta manera a mojar las hojas, limpiar todo el polvo que esté en tu clivia para que ella se ponga bien bonita. También puedes abonar las hojas con té de cáscara de plátano. Depende cómo cuides tú tu clivia, es la forma en que te va a florecer. Que normalmente ellas florecen en verano, aunque también he visto clivias que lo hacen en otoño y hasta en diciembre, en los meros fríos de invierno. Vamos a esperar a que esta clivia florezca. Recuerda que si no la abonas, no te florecerá. Es importante abonar cada mes tu clivia para que ella se ponga bonita y pueda florecer. No te olvides de venir, ponerle su abono de borrego. Otra cosa que también le va a encantar a la clivia, pues evidentemente es que le estemos poniendo tierra nueva cada mes. ¿Para qué? Para que ella se esté alimentando. Para reproducir una clivia, siempre es recomendable dejar que tenga bebés. Después de 3 años de vivir contigo, empezarás a ver que puede dar bebés. Algunas de ellas tardan un poco más. Y las clivias son muy longevas, pueden vivir muchísimo tiempo, así que la podrás tener en tu jardín por décadas. Sin duda, una de las plantas más hermosas que podemos encontrar. Y después de unos meses tendremos una floración tan bella como esta. Las clivias son plantas bellísimas y mucho más sus flores. ¿A poco no es una de las plantas bulbosas más bellas que pueda haber en tu jardín? Mira nada más, la voy a hacer un poco para atrás para que la puedas observar bien. Las flores generalmente son simples. Te recomiendo no intentar sacar semillas. Las semillas van a hacer que esta planta se entristezca y pierda energía. Las clivias, si no las abonas, no te florecerán, pero también si intentas sacar semilla, pueden desgastar los bulbos. Recuerda que esta es una planta que si no tiene luz no va a florecer. Y normalmente suele tener muchísimas flores. Las flores pueden durar hasta 2 semanas, más o menos. Y tienen un color espectacular. ¿Y a poco no te gustan las clivias? Recuerda que mientras más grande sea el bulbo, más flores tendrá la vara floral y también más grande será el tallo floral. En este caso, pues esta es una clivia bastante pequeñita y aún así sacó unas flores espectaculares. El único problema, pues es que le hace falta, pues, crecer más todavía. Pero mira, yo no me quejo porque sin duda estas flores son bellísimas. ¿A poco no te gustan las flores de la clivia? Estas suelen ser de un color naranja, de este tono como amarilloso. Si bien es verdad que hay clivias que tienen colores más fuertes, e incluso he visto variedades que son dobles y como ya mencioné más amarillosas, nunca he visto una clivia blanca. En Japón les encantan estas flores y suelen tener invernaderos o cultivares específicamente solo de clivias, porque duran tanto que sin duda es uno de los mejores regalos para tu mamá, para tu esposa o tu esposo, si le gusta la jardinería. Mira nada más qué belleza de flores. Las flores, como ya mencioné, no duran demasiado, suelen durar más o menos 2 semanas, así que realmente es una floración bastante rápida. Es verdad que se van abriendo nuevos capullos y puede parecer que la floración dura más, pero no es una floración tan eh, duradera como por ejemplo las orquídeas, ¿no? Las clivias no son tan duraderas. Eso sí son todo un espectáculo. Y mientras la planta está en flor, es muy importante que la estemos abonando cada semana para que no pierda energía. Si tú dejas de abonar tu clivia mientras está en floración, esta va a empezar a consumir los nutrientes de los bulbos y no florecerá el año siguiente. Esa es la razón por la cual muchas personas tienen muchos problemas y me dicen, Chuyito, mi clivia no ha florecido, pero es porque no la hemos abonado durante la floración.
Otro detalle es que muchas personas suelen confundir las clivias y las empiezan a cultivar como plantas de interior, y lo que sucede es que estas son plantas de exterior con mucha iluminación. Si están en interior o en un lugar sombreado, las hojas no recibirán la energía suficiente para florecer y tu clivia jamás va a florecer. De verdad que sucede. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este video con estas hermosas flores de este maravilloso bulbo. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.